Muchas gracias. Muchas gracias a la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia por este premio. Muchas gracias a la presidenta del Parlamento de la región de Murcia por su hospitalidad esta mañana. Muchas gracias a Bernardo por sus palabras y muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí conmigo, ¿no? Realmente es emocionante para mí este premio porque la memoria ha sido uno de los ejes principales, si no el eje principal de mi vida y de mi obra. En ese sentido coinciden las dos. Voy a contarles una historia, porque yo soy novelista y lo mejor que hago es contar historias, ¿no? Yo creo que todo esto surge de un día en el año 72. Yo siempre he pensado que es el 72, igual fue un poco antes, igual un poco después. Una tarde en la que yo estaba en la cocina con mi madre. A mí me gustaba mucho cocinar de pequeña, me sigue gustando mucho cocinar ahora, y mi madre me dejaba hacer cosas fáciles como pelar huevos duros o cortar cebolla. En aquella época mi madre compraba una revista que se llamaba Hola, que es la misma revista que ahora se llama Hola, pero era distinta, porque el Hola de los años 70 era una revista mucho más aristocrática. Solamente aparecían emperatrices y estrellas de Hollywood y todos con muchas joyas y todo muy rutilante, ¿no? Yo creo que ahora ha bajado mucho el nivel el Hola, pero en aquella época era tremenda. Y un día yo vi un reportaje de una señora mulata que iba vestida con un chándal y llevaba un turbante de felpa en la cabeza en el Hola, y vivía en una casa en Francia, y yo no entendí qué pintaba esa señora entre las esmeraldas y los brillantes de la revista. Y aquel día le pregunté a mi madre quién era, qué hacía ahí, ¿no? Y mi madre me dijo, bueno, es que esa mujer fue muy famosa en los años 20, fue una de las artistas más famosas del mundo, y estaba hablando de Josephine Baker, que era la señora mayor con el turbante de felpa y con el chándal que estaba en Francia. Y que en una esquina del reportaje había una foto de una chica muy joven, desnuda con una falda de plátanos. Naturalmente la dirección de Hola le había puesto 2 estrellas así de grandes en los pezones, pero se veía que estaba desnuda, ¿no? Y bueno, yo acepté la explicación de mi madre bien, dije, bueno, pues una señora que era muy famosa, se llamaba así. Y mi madre a continuación, sin tener ni idea de la importancia que tenía lo que estaba diciendo para mí, dijo, tu abuela la vio bailar. En Madrid, en 1972, yo había nacido en Madrid en 1960, había ido a un colegio iba todavía a un colegio de monjas, y para mí en ese momento fue como si la tierra temblara debajo de mis pies. Y le dije a mi madre, pero mi abuela, ¿qué abuela? Y mi madre dijo, pues qué abuela va a ser, mi madre. Y yo todo el rato pensaba, porque no me lo podía creer, yo decía, o sea, mi abuela, la madre de mi madre, ha visto bailar a una señora desnuda. Y entonces no hice más que preguntar, pero yo pensaba, bueno, pero a lo mejor es que mi abuela viajó al extranjero. Y entonces le dije a mi madre, ¿pero la vio bailar dónde? Y me dijo mi madre, pues ¿dónde va a ser? En Madrid. Y yo seguí pensando y dije, ¿pero en Madrid dónde? Y me dijo mi madre, pues en un teatro. Y me falta decirme, niña, que eres tonta, como diciendo, deja ya de preguntar, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta de que el progreso no es una línea recta. Hasta ese momento yo pensaba que yo era más moderna que mi madre, porque era más joven que mi madre, y que mi madre sería más moderna que mi abuela porque era más joven que mi abuela. Y de repente descubrí que mi abuela era la más moderna de las tres. Y pensé que era algo muy grave que yo, que era la verdadera nieta de mi abuela, no me pudiera creer la verdadera vida de mi abuela. No, yo era muy pequeña, pero pensé que era muy raro. Había como un desajuste incomprensible en el hecho de que yo no me pudiera creer la vida de mi abuela, porque para mí, que había nacido en la misma ciudad donde mi abuela había visto bailar a Josephine Baker, era absolutamente inverosímil que una señora fuera con su marido a un teatro a ver bailar a una mujer que bailaba con una falda de plátano. Bueno, para mí eso fue la punta del iceberg. Es una historia que yo comprendo que puede parecer frívola, pero para mí fue la punta del iceberg. Desde aquel día de 1972 yo
llevo preguntándome por la naturaleza de este país y por la naturaleza de nuestras relaciones con la memoria, con esta sensación de orfandad que produce ser un nieto cuya vida de tus abuelos no es verosímil para ti, no es creíble para ti. Yo creo que desde entonces le estoy dando vueltas a la historia de este país. Y en ese sentido, por eso digo que la memoria es uno de los el eje de mi vida, no solamente de mi vida literaria, sino también de mi vida biográfica, ¿no? Cuando yo voy a presentar libros en el extranjero, a menudo me preguntan por qué la memoria es tan importante para los españoles, por qué, como diciendo, a ver, ¿por qué no la habéis resuelto? ¿No? Si la hemos resuelto nosotros los alemanes, nosotros los holandeses, nosotros los italianos, nosotros los belgas, vosotros ¿por qué no la habéis resuelto? Y yo a veces, para entrar en materia y para que me entiendan, les cuento que yo soy de una generación de españoles que crecimos en casas donde había retratos de gente a la que no conocíamos, enmarcados con mucho cuidado y colocados encima de los muebles. Y las personas retratadas en esas fotos nosotros no sabíamos quiénes eran. Y entonces, cuando éramos pequeños nos parecía normal. Ahora nos damos cuenta de lo absolutamente extravagante que es criarte en una casa donde hay una foto de alguien que no sabes quién es, ¿no? Y preguntábamos quién es, y entonces nos decían, pues eres el hermano de tu abuelo, la hermana de tu tía abuela, el novio de no sé quién. ¿Y dónde está? Murió. ¿Y cuándo murió? Hace mucho. ¿Y cómo murió? Y entonces siempre nos decían, o por lo menos a mí en casa me decían, bueno, es que esta es una historia triste, no vamos a hablar de historias tristes y desagradables. Inmediatamente después era lo de, ¿has hecho todos los deberes? Como diciendo, ya... Entonces, claro, yo creo que nosotros, mi generación, la de los nietos de los que hicieron la guerra, cuando cumplimos 40 años, que es la edad, es la primera edad buena para reflexionar, la edad de las grandes reflexiones. Nosotros que habíamos sido los primeros españoles que no teníamos complejos, los primeros españoles que habíamos hablado de idiomas, los primeros españoles que creíamos que nos íbamos a comer el mundo, cuando nos dimos cuenta de que no nos habíamos comido nada, empezamos a preguntar qué era lo que había pasado, ¿no? Cómo aquella transición tan maravillosa que parecía una escena de Mary Poppins y que iba a propulsar a este país a la felicidad más absoluta. Yo creo que empezamos a darle vueltas a todo eso y fuimos los primeros que nos atrevimos a hacer preguntas y no nos contestaron. Yo creo que el origen de las asociaciones, yo esto lo he hablado con Emilio Silva, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Mucha gente individualmente en sus casas, en sus familias, haciendo preguntas y no obteniendo respuestas, y no se puede vivir sin respuestas. Y a partir de ahí, pues yo creo que hay gente que escribe novelas y por lo tanto escribe novelas sobre el tema. Ha habido gente que hace películas y ha hecho películas sobre el tema. Ha habido gente que es periodista y ha investigado sobre el tema, y ha habido gente que simplemente ha sido activista, como vosotros, que habéis tenido la generosidad tremenda de darme este premio, ¿no?, que recibo hoy. Yo me considero sobre todo escritora, pero también en buena medida un poquito me considero activista de la memoria, no ya por lo que escribo en mis libros, sino por las cosas que escribo en la prensa o las cosas que hago. Y mi idea fuerza lo que he escrito tantas y tantas veces en columnas, en artículos, y lo que he dicho tantas veces es que la memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria no es un ejercicio paralizante de nostalgia, no tiene que ver con el pasado. La memoria tiene que ver con el presente, y la memoria también tiene que ver con el futuro. Porque si no sabemos quiénes somos, no podemos saber a dónde queremos ir. Si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber qué proyecto de vida tenemos, ¿no? La memoria también, yo creo que es la línea que traza la frontera entre las naciones decentes y las naciones indecentes.
Y es duro decir esto en este país porque España, desde el punto de vista de la memoria, es un país profundamente anormal. Por eso yo digo que soy antisistema. Ahora voy a explicar lo del antisistema. Porque yo no llevo rastas y me ducho y eso, pero sin embargo es verdad que soy antisistema, ¿no? Yo creo que la memoria tiene que ver con eso, con el tipo de país que queremos ser y con el tipo de país en el que queremos vivir. Y España es un país muy raro, aunque los españoles nos hayamos acostumbrado a vivir como si no fuera así, como si todo fuera maravilloso, pero España es un país muy raro, porque es la única democracia europea del este y del oeste, la única que no tiene una política pública de memoria, la única que no ha echado a andar como democracia con una declaración de ruptura tajante con el sistema totalitario que lo precedió. Por eso he hablado del este y del oeste. Al fin y al cabo, las democracias europeas, las del este venían de un régimen totalitario de corte soviético, pero las del oeste venían todas, con la excepción del Reino Unido, de un régimen de nazi. O sea, habían sido territorios ocupados por los nazis. O sea que todas las naciones europeas habían pasado por la experiencia de un gobierno totalitario. Y cuando llegó la democracia, el primer acto que hicieron esas democracias fue honrar a su propia tradición antifascista y romper sus lazos de forma tajante con la dictadura que la había precedido. Todas las democracias menos la democracia española. Yo creo que aquí en la transición se tomaron una serie de decisiones que han repercutido extraordinariamente en las crisis que estamos viviendo ahora mismo. Y la consigna que apoyó todas esas decisiones fue: hay que olvidar para progresar. Por eso digo que la transición se parece a una escena de Mary Poppins, ¿no? En la que la niñera coge a los niños de las manos y les dice cerrar los ojos y saltar, y saltan y aterrizan en un mundo de dibujos animados, ¿no? Yo creo que eso aquí funcionó durante un tiempo, a corto plazo funcionó, pero evidentemente ha creado una situación que podríamos describir como un régimen caducado. Y yo creo que es fundamental que este país se refunde a sí mismo, que esta democracia se refunde a sí misma, porque bueno, yo creo que el hecho de haber fundado una democracia en el aire, una democracia sin raíces, ha tenido muchas consecuencias, ¿no? Creo que, por ejemplo, como hemos podido ver en el tema de la presunta República Catalana, en este país hay muchísimos españoles que nunca serán de ningún otro lugar, que siempre serán españoles, que nunca tendrán otra nacionalidad, que rechazan la idea de España porque les parece una idea de derechas, que rechazan la bandera de España porque no la reconocen, que rechazan los símbolos nacionales porque consideran que no los representan. Y eso no puede ser normal. Algún día tendremos que pararnos y reconocer que eso es absolutamente anormal. Igual que es anormal poner banderas españolas en los balcones fuera de Cataluña, porque donde hay un problema es en Cataluña. Que llenar de banderas de España, Huelva, Cáceres y Lugo no tiene ningún sentido. Eso no pasaría en ningún país, excepto en este país. Y en el tema de la independencia catalana pasa lo mismo. La falta de sensación de pertenencia que muchos españoles, que todos los españoles progresistas tienen hacia este país, salvo cuando hay mundiales de fútbol, repercute mucho en el éxito del independentismo. Yo creo que todo eso tiene que ver con la memoria. Yo creo que todo eso tiene que ver con las decisiones que se tomaron en la transición, y por eso la memoria es fundamental. A mí muchas veces me dicen, bueno, pero es que claro, en Francia, en Italia, en Alemania, no, en Alemania no, pero en Francia, en Italia y en otros países, claro, pero es que ganaron la guerra, pero es que aquí los demócratas perdieron la guerra. Y yo siempre contesto lo mismo. Yo cuando fui a Budapest, hace ya muchos años, antes, pues imagino que ahora Orbán habrá cambiado todo esto, pero cuando yo fui a Budapest hace muchos años, Budapest me llamó la atención por dos razones. La primera, porque es la única capital que conozco con estatuas bonitas, porque ya os habréis dado cuenta que una condición casi unánime de las ciudades contemporáneas es que las estatuas son muy feas. Bueno, pues en Budapest las estatuas son muy bonitas.
Y entonces yo preguntaba, como el húngaro además es una lengua que no se puede descifrar porque es muy rara, no entiendes ni lo que dice farmacia ni aeropuerto, no entiendes ningún letrero. Yo preguntaba y me di cuenta que todas esas estatuas bonitas, excepto los zapatitos de los niños a los que tiraban al Danubio, que hay unos zapatos de bronce en el borde del río, que primero unos son de niños y otros son de mayores, eran estatuas de los héroes del 56. A ver, los héroes del 56 fueron héroes un mes, que fue lo que tardó en pasarles por encima a los tanques de Stalin, un mes. Fueron héroes un mes, fueron derrotados, aplastados, fusilados, destrozados. Pero cuando Hungría se convirtió en una democracia, los húngaros se preguntaron a sí mismos, ¿a quién nos queremos parecer? Nos queremos parecer a los héroes del 56. O sea, qué mentira que la memoria en los países donde no ganan los demócratas no se pueda recuperar. Eso es una cuestión de voluntad política. Y no me voy a extender porque no puedo estar aquí hablando 2 horas sobre las razones de esto, pero sí quiero decir que para mí esto que estoy contando es lo que explica que yo sienta que la memoria es un tema tan importante en mi vida, no solamente en mi literatura, desde luego en mi literatura lo es, porque la gran ambición de cualquier narrador, la gran ambición de cualquier novelista es encontrar un filón. O sea, todos soñamos con encontrar un filón de historias que no se han contado. Y yo descubrí hace ya muchos años que los españoles vivimos encima de una mina de oro, que pisamos a diario sobre historias extraordinarias, ¿no? Todas estas que cuento yo en mis últimas novelas, que la gente me dice, oh, pero yo no sabía nada de esto, oh, pero ¿de dónde lo has sacado? Están ahí. Y lo único que hay que hacer es rascar un poquito. Y rascas un poquito y salen héroes, villanos, buenos y malos, historias increíbles de aventuras, de... Bueno, yo después del Lector de Julio Verne me tuve que dar en la mano, pero yo habría podido seguir escribiendo novelas de guerrilleros hasta el fin de mis días. O sea, las historias de la guerrilla antifranquista son tan extraordinarias que es inverosímil que en este país no haya un género, porque dan para género, para un género literario y para un género cinematográfico, ¿no? Es muy curioso cómo en países como Francia, donde la resistencia que fundaron los españoles, por cierto, los republicanos españoles, duró tan poco. Hay un chiste muy famoso de Woody Allen que era la resistencia francesa, y decía él, pero eso duró más que la película. Bueno, pues en un país donde la resistencia fue como tan breve y tan... haya, no lugares de memoria, haya placas con los nombres de los resistentes caídos en todas las esquinas, hasta el punto de cuando vas andando por París dices, bueno, pero verdaderamente hubo tantos resistentes, porque da la sensación de que hay más placas de lo que sería verosímil encontrar. Y sin embargo en España, donde los antifascistas resistieron 37 años seguidos, yo siempre digo 37 años porque soy de Madrid, pero se puede, en otras zonas pueden decir 40 años seguidos. 40 años seguidos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, que esa resistencia nunca cesó, que las instituciones democráticas españolas no hayan sido capaces de reconocer el trabajo de los resistentes antifranquistas, que no haya que no hayan recibido el menor homenaje, porque no encajan en el relato. O sea, lo que nos han contado, la historia que ha llegado junto con la democracia fue que en realidad es como que la democracia fue un fruto maduro que cayó del árbol, ¿no? Como que había que esperar al momento justo para que se reunieran unos señores y tomaran una serie de decisiones para que España fuera una democracia y que todo fuera mejor, ¿no? Entonces es como si todos esos miles de españoles y de españolas que se jugaron la vida durante 37 años seguidos, en otras regiones durante 40 años seguidos,
para que nosotros vivamos en una democracia, para que nosotros tengamos derechos, para que nosotros tengamos libertades, da la sensación de que molestan, ¿no? Porque y estos pesados, ¿por qué se jugaron la vida tanto? Si en realidad era como tan sencillo como llegar a este momento y esperar a que llegara la democracia, ¿no? A mí me parece que la democracia española tiene muchas deudas con el exilio, tiene muchas deudas con las mujeres antifranquistas, con las hazañas que ellas realizaron y con el poco caso que se las hizo, y tiene también muchas deudas con los resistentes antifranquistas, ¿no? Y bueno, yo supongo que por eso estoy yo aquí. O sea, este es un tema que a mí me apasiona y me apasiona en mis libros y me apasiona en mi vida. Yo a veces digo que soy un escritor antisistema, aunque no se me note, porque es verdad que yo hace mucho tiempo decidí que los escritores no tenemos por qué ser neutrales. O sea, entre la definición del oficio de un escritor, la neutralidad no forma parte de esa descripción, ¿no? Y además, yo que estudié historia en la universidad, gracias a lo cual puedo dedicarme a escribir estos libros, yo en la universidad discutí mucho, debatí mucho, tuve profesores estupendos con los que hablé mucho de la naturaleza de la objetividad, ¿no? Porque escribir es mirar al mundo, y cada persona filtra esa mirada por su sensibilidad, por su ideología, por su concepto de lo bueno y lo malo, por su concepto de lo justo y de lo injusto, y nadie tiene derecho a pedirte que abjures de lo que tú eres, que te desprendas de tu moral y que te desprendas de tu integridad y que te desprendas de tus principios cuando miras al mundo. Así que la objetividad es una quimera. Esa es la conclusión a la que llegan los historiadores honestos, ¿no? Y yo además creo que la neutralidad no es un atributo para un novelista. Así que, por supuesto, yo como soy narradora y soy libre porque mi libertad, los lectores son mi libertad. Yo soy libre gracias a que mis lectores me permiten ser libre. Pues yo escojo mis temas y bueno, a mí me parece que otra de las anormalidades de España, de las que he hablado antes, es que este es el único país del mundo, primero, donde hay enemigos de la memoria. Los enemigos de la memoria son una especialidad española. En ningún otro país del mundo hay ni partidos políticos, ni corrientes de opinión, ni gente que se defina como enemigo de la memoria. Eso es una rareza nuestra, ¿no? Y tampoco en ningún otro país del mundo ha habido una guerra entre fascistas y demócratas, y hay gente que todavía dice que no sabe cuáles eran los buenos, y me voy a explicar. Porque buenas personas y malas personas hubo en los dos bandos, en España y en todas las guerras que se han librado desde Hammurabi hasta el momento presente, indiscutiblemente. Los dos bandos hicieron cosas horribles en España y en todas las guerras que se han librado desde Hammurabi hasta el momento presente, porque eso es una condición de la guerra. Que atropelle a las buenas personas y las mezcle con las malas personas, y que en la guerra se hagan cosas horribles, forma parte de la naturaleza de la guerra. Pero en España hubo una guerra en la que un bando defendió los valores de una constitución democrática y de un Estado democrático legítimamente constituido, y otro bando defendió la dialéctica de los puños y de las pistolas y el establecimiento de un régimen totalitario como el que efectivamente se llevó a cabo. Y entonces yo creo que en ese sentido no se puede hablar de dos bandos iguales, y por eso soy antisistema, porque yo creo que en España hay una corrección política encubierta en el cine, en la literatura, que es la equidistancia, y yo no escribo libros equidistantes, ¿no? Y ya está, porque yo no estoy dando un meeting ni nada, yo solamente quería dar las gracias por este premio, y como es un tema que me apasiona, pues me he pasado un poco y como hablo mucho me he pasado un poco de vista, pero nada más. Así que esto sirve para que sepáis hasta qué punto lo agradezco y estoy orgullosa de un premio como este, y ya está, y muchas gracias.
Gracias a todos y a todas por venir, nos hacía ilusión que este acto se celebrara aquí. Josefa insistió mucho y tenía mucho interés en que fuese en la asamblea y al final, pues bueno, poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Radio of value from Arcadia. Start to suck the blood out of your brainia. Drive you insania. Taste the copper.